Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a mi chat en vivo de esta enfermedad que vamos a ver hoy, que está súper buena. Vamos a utilizar una técnica diferente esta vez. Vamos a tratar de interactuar durante el transcurso de la charla para que sea un poco más activa. Les cuento la charla de hoy: artritis, artrosis y todos sus derivados. Por eso vamos a hablar también hoy de un tema chéverísimo, que es el tema el ejercicio, cómo utilizar el ejercicio para no dañar las articulaciones, y también un tip adicional que vamos a tener hoy, que es el tema del calzado, que utilizar exactamente para cuando estamos haciendo algún tipo de entrenamiento físico. Entonces, todos nos vamos a ir conectando. Todos buenas noches y bienvenidos. Les voy a ir contando mientras nos empezamos a conectar. ¿En qué consiste estas charlas? Estas charlas son digamos, tienen un componente educativo debido a que hoy en día en la medicina encontramos muchas herramientas, pero que a veces como pacientes no las conocemos, y al no conocerlas, a veces no las podemos utilizar en cada una de nuestras patologías. Por eso quiero contarles un poquito en qué consiste y cómo he llegado hoy al punto de utilizarlas para mis pacientes. Yo estudié medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Ahí encontré lo que nosotros llamamos en Occidente la medicina alopática. La alopatía es la que todos conocemos en nuestros hogares y cómo se manejan convencionalmente las enfermedades. Entonces, haciendo ese transcurso de mis prácticas médicas, empecé a darme cuenta que la alopatía estaba muy enfocada hacia el tema de manejar un síntoma, más no erradicar la enfermedad como tal. Entonces, cuando yo empiezo a tratar a mis pacientes de diabetes con insulina, a mis pacientes hipertensos con un losartán, a mis pacientes con fiebre con un acetaminofén, empiezo a tener un sinnúmero de angustias y de sensaciones acerca de lo que tenía yo dentro de mi cabeza y que pretendía que era la medicina como tal. Entonces empiezo a buscar herramientas diferentes para el manejo de las enfermedades, porque la medicina vista desde el punto de vista del manejo del síntoma para mí no tiene una concepción clara, ni me parece que sea medicina. Entonces, por eso empiezo a buscar otras herramientas, y es ahí cuando llego a las terapias alternativas. De ahí conozco muchas herramientas más en términos a la acupuntura, la terapia neural, las psicoterapias no convencionales. Y aún así, empiezo a ejercer mi ejercicio profesional como médico independiente, y es ahí donde empiezo a darme cuenta que la relación de la enfermedad frente a la situación mental del paciente tiene como un lazo muy fuerte, y es donde empiezo yo a estudiar todo el tema del proceso de la mente en el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con nuestra medicina? Que desafortunadamente nuestra medicina cada vez se está volviendo más específica. Entonces ya no solamente me mandan al ortopedista, sino que el ortopedista, si es un problema de columna, entonces me remite a la subespecialidad de columna. Si es un problema de mano, me remite a la subespecialidad de mano. Y eso lo que ha hecho es que hemos fraccionado cada vez más la medicina, y nos hemos olvidado de que nosotros somos un conjunto, no somos pedacitos, y que nuestro cuerpo actúa como conjunto, no como pedacitos. Entonces, yo voy al ortopedista y el ortopedista me manda su manejo, voy al endocrino y el endocrino me manda su manejo, voy al internista y me manda su manejo, pero no se hace como un proceso conjunto de lo que es la esfera general del paciente, de lo que es el tratamiento general de su enfermedad. Entonces es ahí cuando, pues, veo yo dentro de la práctica los manejos que hacen mis colegas, y que dentro de la medicina alopática está perfecto, pero que para mí pues tiene unas consecuencias para el paciente en cuanto al desarrollo de la causa de su enfermedad, que todavía no logro adaptar dentro de la medicina alopática. Por eso mi invitación siempre es hacia manejar al paciente en conjunto, tener presente que el paciente es un ser con muchos órganos, pero que esos órganos forman un sistema general y que todos actúan en sinergia.
y que por eso es importante ponerle cuidado a eso. Herramientas, muchísimas hay hoy en día, gran parte de ellas desconocidas hasta en el mismo gremio. Por eso la idea de hacer todos estos chats no solamente dedicados para mis pacientes, sino también dedicados para mis colegas que encuentran algunas herramientas adicionales para ofrecerle a sus pacientes unas herramientas que les puedan facilitar la vida, que son muy fáciles de adquirir, muy fáciles de adaptar a cada situación y que las respuestas son realmente encantadoras. Cuando cada vez que veo que mis pacientes en la sola consulta tienen una transformación de su enfermedad, para mí eso es absolutamente gratificante y es ahí donde veo que la medicina me da a mí esa felicidad y ese 10 que es para mí el tema de llevar a un paciente hacia su curación de su enfermedad. Entonces, por eso hoy en el chat vamos a dividir los temas de lo que es la fisiología de la articulación, qué pasa cuando se inflama y cuando se deteriora, qué existe hoy en día en cuanto a manejos, y por último vamos a dejar el tema de la descodificación, porque la descodificación es un tema largo, entonces por eso prefiero que lo dejemos de últimas, y por eso vamos a hablar como de un poquito de cada una de las herramientas que nos brinda hoy la medicina, y cómo con cada una de esas herramientas que nos brinda, tanto la alopatía como la medicina oriental, como la descodificación, cada una pone un pedacito y un granito de arena para que finalmente llevemos al paciente hacia la curación. Entonces, bueno, creo que ya finalmente llegamos a la hora límite, vamos a arrancar con el tema. Todos bienvenidos. Sandrita, buenas noches, qué rico que nuevamente estés con nosotros conectados. Andrea, qué rico tenerte esta vez en el chat. Sonia, qué bueno, por ahí te vi celebrando mucho. Hoy el partido de Colombia. Eliana, buenas noches. A todas las personas nuevas que se unen, súper bienvenidos. Recordemos también que este chat va a quedar grabado en mi página, doctora Diana Monsalve, para quienes crean que lo pueden compartir a familiares y amigos que estén interesados en el tema de la artritis y la artrosis, pues lo compartamos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Entonces, vamos a hacer como un breve resumen y algo muy fácil para que entendamos básicamente qué es esa vaina de la artritis y qué es esa vaina de la artrosis. Entonces, las articulaciones son como una capsulita, ¿sí? Entonces, en esa capsulita se encuentran dos huesitos que se unen por ligamentos, por unas estructuras que se llaman las sinovias, que es como una bolsita que las empaqueta, y adentro están las articulaciones, que su función es producir la flexibilidad, ¿cierto? Dependiendo de la articulación, se llaman que son pequeñas, medianas o son articulaciones grandes como las de las rodillas. Las artritis significan que empieza a haber un proceso inflamatorio dentro de esa capsulita, ¿sí? Entonces esa capsulita, dentro de esa capsulita vamos a encontrar un líquido que se llama el líquido sinovial. Ese líquido es un líquido que lo que ayuda es como cuando tenemos las bisagras de la puerta y les echamos un poquito de 3 en 1, que se llama aquí en Colombia, bueno, no sé cómo se llama en otros países, pero es un líquido lubricante para que ella no roce y ese roce no termine dañándola ni tampoco que suene. Cuando hay una inflamación de esa articulación, lo que sucede en cuanto a síntomas es que empezamos a tener limitación funcional, porque cada vez que hacemos el movimiento nos produce dolor. Lo que produce también es que hay un enrojecimiento de la piel y empieza a haber un daño de la estructura de la articulación, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí todos claros? Si hay alguna pregunta en relación a la fisiología de la función de la articulación, por favor me lo hacen saber, porque pues la idea es que lo hagamos muy fácil para que todos lo comprendamos. Entonces, al producir ese movimiento, hay unas patologías que se llaman artritis y hay otras patologías que se llaman artrosis. Dentro de las de artritis encontramos la reumatoidea, encontramos todas las que tienen que ver con procesos autoinmunes, encontramos todas las que tienen que ver con procesos traumáticos y en las artrosis encontramos básicamente las degenerativas. ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? Que generalmente los procesos artríticos vienen por crisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la inflamación viene por crisis. La artritis gostosa, la inflamación viene por crisis. Entonces, es
una inflamación que dura en un lapso de 3 a 8 días, dependiendo la patología, pero que en esos 3 a 8 días empieza a haber una limitación de la función, un deterioro estructural y empezamos a ver que efectivamente en las inflamaciones cada vez que se aumentan los procesos inflamatorios en el tiempo, entonces lo que se produce finalmente es que empieza a haber modificaciones estructurales. Entonces, por ejemplo, en artritis reumatoidea, pues empezamos a ver la desviación de las articulaciones metatarsocarpianas, que es finalmente la que produce la desviación. Por ejemplo, cuando estamos vinculados con el proceso de degeneración. Entonces, la degeneración lo que produce es que es muy lento en el tiempo. La degeneración es ese mismo proceso, pero no produce una agudización de los síntomas, sino que ellos están ahí presentes, pero en una manera con un proceso mucho más lento y por tanto es más duradera en el tiempo. Entonces, por eso se llama que la artrosis es la enfermedad del deterioro funcional y se ve muchísimo en las personas de la tercera edad, por el mismo desgaste de la articulación, el roce, desgaste. ¿Qué diferencia la artritis de la artrosis? Por ejemplo, en la artrosis, ese líquido que les contaba que había que servía como lubricante, en la artrosis se pierde. Por eso empiezan a rozar cartílago con cartílago, cartílago con cartílago. Y los cartílagos al rozar se empiezan a dañar, se empiezan a deteriorar por el roce. Hay un roce permanente y por eso empiezan a deteriorarse. Entonces, digamos que en las artrosis muy avanzadas ya lo que la medicina hoy en día nos ofrece es únicamente el reemplazo articular, que es coger esos cartílagos dañados, quitarlos y ponernos unos artificiales de diferentes materiales para que empiece nuevamente esa articulación a funcionar, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que significa una artritis y una artrosis, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del tratamiento como tal o de lo que existe hoy en día, porque el tema es bien largo. Entonces vamos a sacar un poquito el tema de tratamiento, que es como lo más sencillo, ¿sí? ¿Qué existe hoy en medicina convencional? Bueno, en medicina o medicina alopática. ¿Qué existe hoy en medicina de Occidente? Entonces, lo que hace normalmente nuestro ortopedista o nuestro especialista es mirar primero la causa, saber si es de tipo autoinmune, si es de tipo degenerativo, si es de gotosa, si la clasificamos, ¿sí? Para ver cuál es la causa. Sabiendo la causa podemos encontrar, digamos, algunas herramientas diferentes. Por ejemplo, en la artritis gotosa, pues ya sé que lo que voy a tener que disminuir es el nivel de ácido úrico en sangre y por tanto, de esa manera podemos entonces ayudar a que se desinflame la articulación. Si es un proceso autoinmune, entonces empezamos a hacer algunos estudios relacionados con esa activación de esa enfermedad autoinmune, de dónde viene, y utilizamos lo que normalmente conocemos como corticoides, que son los que enlentecen el proceso inflamatorio para que se disminuya el daño articular. Doctor Fernando, buenas noches, me encanta saludarlo. José López, buenas noches. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Entonces, encontrando la causa podemos empezar a utilizar herramientas. Entonces, en la artritis gotosa se utiliza en las crisis la colchicina o el colchimedio, comúnmente conocido, porque es un antiinflamatorio, ¿sí? Para mantenimiento se utiliza el urocuado y el larulpurinol, ¿sí? Que son los que nos ayudan a aumentar la eliminación de ácido úrico a nivel renal. Entonces, listo. Cuando son procesos autoinmunes, entonces hoy en día existen varias técnicas, tanto el corticoide como el manejo con biológicos. Los biológicos lo que tratan de hacer es disminuir la reacción del cuerpo frente a nuestro sistema inmunológico para que ellos empiecen a disminuir su respuesta, porque realmente lo que sufre el paciente con una enfermedad autoinmune es que tiene una respuesta exagerada de su sistema inmunológico frente a su propio cuerpo. Dependiendo de dónde se encuentre esa reacción, se clasifica. Entonces, por ejemplo, si es una artritis reumatoidea, significa que va hacia la articulación, pero, por ejemplo, si es un lupus eritematoso sistémico, es porque va dirigido hacia el colágeno. Si, por ejemplo, es una espondilitis anquilosante, es porque va dirigida hacia los cartílagos de la columna y hacia la estructura de la columna como tal y la articulación de la cadera. Entonces, todos tienen como fundamento lo mismo, o sea, es un ataque de nuestro sistema inmunológico, pero se le da el apellido dependiendo a dónde o qué órgano es el que ataca. Entonces, por eso los biológicos se utilizan también como herramientas para disminuir la respuesta inmune,
y así enlentecer el proceso de la enfermedad, porque finalmente lo que buscamos siempre es enlentecer el proceso de la enfermedad, porque si yo enlentezco el proceso de la enfermedad, estoy garantizándole al paciente que si tuvo una enfermedad autoinmune que se desarrolla, que generalmente se desarrolla en esas edades, desde los 30 a los 40 años, entonces le estoy garantizando que al enlentecerlo voy a tratar de tener una articulación viable a futuro. Bueno, ¿qué otra herramienta para la artrosis degenerativa? No hay sino analgésicos. Bueno, de vez en cuando se utilizan los corticoides intraarticulares, esa también se utiliza para las enfermedades autoinmunes, pero el problema del corticoide intraarticular básicamente es que produce una disminución del proceso inflamatorio, por ende disminuye el dolor, pero a expensa de daño del cartílago, porque es como dejar desprotegido el cartílago. Acordémonos que el dolor lo que nos ayuda es a decir, oiga, venga, aquí hay algo que está mal, espérese, ¿sí? Cuando yo quito el dolor, simplemente lo que hago es que ese roce va a permanecer en el tiempo sin una respuesta de mi parte hacia el dolor. Entonces, lo que hago es que empiezo a desgastar, a desgastar, a desgastar. Entonces, así es que se produce el daño cuando se utiliza el corticoide. Por eso los corticoides se utilizan normalmente 1 o 2 veces por paciente en su vida. No se suelen utilizar como terapia convencional porque el daño intraarticular es gigante. Entonces, básicamente eso es lo que nos ofrece la alopatía hoy en día. ¿Qué nos ofrece las terapias alternativas? Entonces, les voy a explicar qué hacía yo con mis pacientes. A mí me encantaba utilizar antiinflamatorios naturales. Bueno, los antiinflamatorios naturales que encontramos hoy en día en la naturaleza son muchísimos, con una respuesta encantadora, dependiendo también de la patología, pues habían dosis que pues, se utilizan más altas o más bajas, dependiendo la patología. Pero digamos que básicamente lo que yo hacía era lo siguiente. Cuando yo tenía un paciente con una artritis reumatoidea o todo lo que fuera de proceso inflamatorio en su momento, utilizaba antioxidantes en altas dosis, ya fueran inyectados intravenosos por sueros o los utilizaba tomados como el amalaki. Entonces, el amalaki es un fruto sagrado de la India que tiene unos componentes que le dan la ventaja de ser uno de los más grandes antioxidantes que existe a nivel mundial. De hecho, una copita de amalaki tiene la misma concentración de 20 cápsulas de vitamina C. Entonces, eso lo hace que tenga una potencialidad gigantesca frente a lo que es el proceso de la inflamación. Entonces, cuando estaban inflamados, lo que hacía era darle dosis seguidas para disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, una respuesta encantadora. Me encanta. ¿Qué otra herramienta utilizaba? En los procesos de artrosis degenerativa, entonces lo que yo utilizaba, bueno, utilizo todavía en algunos casos, es colocar la misma infiltración que se hace con el corticoide, pero no con corticoides, sino con plasma rico en plaquetas. Recordemos que el líquido sinovial es plasma, ¿sí? Simplemente que tiene menor concentración de proteínas, pero en términos generales es plasma. Entonces, sacarle la sangrecita al paciente, centrifugarle y de ahí solamente recolectar las plaquetas y de esa manera colocarlas de manera intraarticular, me garantizaba a mí 2 cosas en ese paciente que tenía una artritis degenerativa. 1, que no voy a utilizar el medicamento y por tanto no voy a producir daño. 2, que voy a aumentar la lubricación de la articulación. Y 3, que voy a disminuir el dolor. Y les voy a explicar cómo funciona eso. Resulta y pasa que ese recubrimiento que nosotros tenemos con esa synovia, que es como esa bolsita que recubre la articulación, esa synovia lo que hace es producir el líquido intraarticular, ¿sí? Entonces, el líquido intraarticular, ella lo produce. Cuando yo estoy en reposo, ese líquido intraarticular se reabsorbe tanto por la synovia como por el cartílago. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes se comen el pollito, y lo dejan ahí, siempre el cartílago se va a mantener hidratado. O sea, el cartílago tiene esa posibilidad de reabsorber ese líquido sinovial para que le sirva como amortiguador. Entonces, cuando yo tengo la articulación en reposo, lo que sucede es eso, que ese líquido sinovial se me desaparece, ¿sí? Pero en una degeneración del cartílago, tengo menor cantidad de cartílago, por tanto menos absorbe, y la synovia ya no trabaja ni produce la misma cantidad de líquido sinovial. Entonces, es lo que sucede cuando los pacientes con una artrosis degenerativa se levantan en la mañana y se mantienen rígidos, porque el dolor
se aumenta por no tener el lubricante. Entonces, ¿qué pasa durante el transcurso del día con ese paciente? Que ellos se levantan y el dolor es violento. Entonces dicen, no, mire, mientras yo me esté moviendo no hay problema, pero ahí el limitante es que yo me siente y me quede quieta y para pararme es un dolor. Ellos siempre lo refieren así, entonces, pin, inmediatamente, ¿qué? Disminución de líquido sinovial. Entonces, cuando yo cojo la plaqueta y le coloco líquido, es como que le estoy lubricando, ¿sí? Coloco lubricante. ¿Qué pasa con ese paciente? Que desde el siguiente día desaparece el dolor. Entonces, al desaparecer el dolor porque ya tiene lubricante, pues es genial porque le estoy dando yo una herramienta que es de su propio cuerpo, que no le va a producir un efecto adverso y que adicionalmente le estoy ayudando a enlentecer su proceso de una manera más natural. ¿Qué es la otra herramienta que yo utilizo? Bueno, la terapia neural, que es colocar pequeños punticos de un medicamento alrededor de la articulación, tanto en el proceso inflamatorio como en el proceso degenerativo. Lo único es que en el proceso inflamatorio pues no se coloca en la zona enrojecida porque realmente se convierte en algo muy doloroso, pero sí lo utilizamos para desinflamar esa zona. Tiene una respuesta chéverísima, porque la terapia neural tiene como base fundamental hacer que el cuerpo tenga como un circuito eléctrico que mantenga todos los órganos a un mismo ritmo, digámoslo de alguna manera. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio, es como cuando ese circuito eléctrico, ¡pa!, choca, porque la inflamación enlentece el proceso eléctrico. Es lo mismo como cuando yo tengo un cablecito del cargador del celular, ¿sí? Entonces se le peló el cablecito de tanto utilizarlo que siempre se daña en la misma zona, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es ponerle cinta, ¿no? Y cada vez que el cargador no carga, entonces yo cojo y le empiezo a molestar ese pedacito que sé que es el que no está transmitiendo bien la energía. Pues digamos que ese pedacito que no está transmitiendo bien la energía sea el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco los puntos de procaína, lo que hago es disminuir el proceso inflamatorio y mejorar el circuito. Digamos que esa es la base fundamental que tiene la terapia neural frente al proceso de la inflamación. Bueno, la acupuntura, yo la acupuntura la utilizo de otra herramienta, no la vamos a especificar en este caso porque es mucho más densa de entender, pero quiero que entendamos que dentro de las terapias alternativas encontramos estas herramientas. ¿Qué otra herramienta me gusta que tengamos como súper claros? El tema de evitar el daño por el uso del ejercicio o el uso de un mal calzado. Entonces me explico. Por eso les conté desde el principio que íbamos a hablar un poquito de deporte. Porque resulta que todos nosotros tendemos a tener algunas condiciones en nuestros pies que nos hacen tener el pie mirando para adentro o el pie mirando para afuera. Eso se llama tener un pie prono o tener un pie supino, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de pie tenemos nosotros? Entonces, nosotros nos quitamos los zapatos y revisamos si nosotros estamos desgastando el calzado hacia adentro o si lo estamos desgastando hacia afuera. Entonces, si yo lo estoy desgastando hacia adentro, significa que mi pie es un pie prono y que mis rodillas van a estar siempre tendiendo a estar hacia adentro, ¿sí? Si yo desgasto mi calzado hacia afuera, estoy diciendo que tengo un pie supino. Entonces, hago en esta posición mi pie y trato de tener mis rodillas hacia afuera. Cuando yo hago ejercicio y tengo un pie prono con un calzado que no es adecuado, adivinen quién empieza a sufrir el dolor. Pues sí, señores, tobillo y rodilla, ¿sí? Entonces, cuando yo me preparo y me entreno en todo este tema de aprender a qué calzado debo utilizar, cómo lo debo utilizar, lo que estoy haciendo es una prevención a futuro de que mi rodilla empiece a hacer una artrosis degenerativa, que empiece a hacer una artritis inflamatoria durante el ejercicio, que empiece a tener una lesión ligamentosa. O sea que realmente son muchas las herramientas con las que contamos hoy en día, pero que ignoramos. Realmente es muy chévere y es muy fácil entenderlo. Pie prono, me desgasto el pie hacia adentro. Pie supino, desgasto el pie hacia afuera. O sea, el calzado se desgasta. Ustedes se quitan el zapato, hagan cuenta que está la parte donde van los deditos y está la parte donde está el talón. Entonces, esta es la parte donde está el dedito gordo del pie y esta es la parte donde está el dedito chiquito. Entonces, si yo desgasto hacia este lado mi zapato es porque tengo un pie supino.
Si desgasto hacia este lado, en la parte de atrás, no de adelante, en la parte de atrás es porque tengo un pie prono. Entonces, ¿qué existe hoy en día? Nosotros no lo sabemos, pero existe. De hecho, todos los calzados casi siempre están relacionados con el tener un pie prono, un pie supino. Entonces, les voy a explicar en qué consiste. Cuando yo voy a comprar unos tenis para hacer ejercicio, me debo fijar en eso. Si yo tengo un pie supino, necesito un zapato para pie supino. Algunas veces, quien nos vende el calzado sabe de qué le estamos hablando. Entonces, ustedes llegan y dicen, necesito un zapato para pie supino. Y si llegan a una tienda de marca, probablemente puedan encontrar personas que le puedan ayudar. Si no es así, pues ya vamos a saber cómo es que tenemos que comprar el calzado para que no nos tiremos las articulaciones. Entonces, bueno, les voy a mostrar mis tenis de hoy porque, pues, digamos que estaban como hechos para la medida. Bueno, yo tengo un desgaste, yo tengo un desgaste neutro, pero realmente tiene una propensión a ser supino. ¿Por qué? Porque está desgastándose hacia afuera. Perdón, esto se ve al revés. Hacia afuera. Si ven que tiene un poquito más de desgaste hacia ese lado, entonces podríamos decir que yo tengo un pie supino. Entonces, cuando yo tengo un pie supino, este calzado es un calzado medio, o sea, este no es ni para prono ni para supino, es para calzado medio, porque realmente esto no es una condición, esta no es una condición, realmente cuando hay un desgaste mayor, estos tenis son viejos y aún tienen un desgaste muy poco, pues realmente tengo un pie que se llama un pie neutro, ¿sí? Pero cuando ustedes siempre acaban el calzado para ese lado, entonces lo que tienen que buscar es que los tenis tengan un refuerzo, cuando son supinos, que tengan un refuerzo hacia adentro, ¿sí? Cuando tengo aquí el supino, lo que necesito es que tengan un refuerzo hacia adentro. O sea que lo que está haciendo es que esta parte sea más alta y esta parte sea más baja. Cuando yo tengo un zapato de pie supino, esto tiende a medir más o menos 32 milímetros, 35 milímetros, ¿sí? Y esta parte tiende a medir unos 28, ¿sí? Es como si estuviera desnivelado, para que el zapato ortopédicamente me empiece a compensar, ¿sí? Es como que lo desbalanceo para el lado que no desgasto, para que el zapato pueda empezar a darme la forma de neutralidad que necesito tener dentro de mi pie, ¿sí? Cuando yo tengo un pie prono, entonces pasa lo contrario. Entonces, ya el refuerzo va a ser hacia afuera, o sea que yo desgasto el calzado hacia adentro, ¿no? Desgasto el calzado hacia adentro, entonces tengo un refuerzo hacia afuera. Aquí se ve más alto el zapato, aquí se va de más bajo y por ende le estoy nivelando. Es como si lo pongo aquí más altico para que aquí abajo empiece a desgastarlo y empiece a haber nivelación del calzado. ¿Cómo lo ve uno? Porque uno empieza a ver bandas de colores. ¿Sí? No, bueno, es que este zapato no es como el más viable, pero bueno. Uno siempre ve bandas de colores en el calzado, ¿cierto? Entonces, a veces las bandas empiezan a darse cuenta uno que tienen aquí bandas más gruesas y aquí bandas más delgadas o viceversa, dependiendo del calzado. Cuando yo tengo pie prono, también trae un refuerzo en esta parte, que es la parte interna, ¿sí? Trae un refuerzo acá. Cuando es pie supino, trae un refuerzo acá, ¿sí? Entonces aquí cambia de color y se pone más gruesito. Entonces digamos que de alguna manera espero que les haya quedado medianamente claro cómo es que funciona el tema del calzado. Ese tema del calzado hace una corrección postural del pie, que al ser supino hace esto y al ser prono hace esto, pero que finalmente se ve representado es en las rodillas y en el tobillo. Entonces terminamos de hacer el ejercicio y empezamos a tener molestias articulares, pero no entendemos el por qué. Entonces, quiero que tengan eso presente, que utilizar un buen calzado y saber qué tipo de pie tenemos nos va a evitar dolores de cabeza futuro en relación a nuestras articulaciones, sobre todo relacionadas con rodillas. El daño articular no se ve ahorita, se ve con los años, entonces no creamos que porque ahorita no lo estamos haciendo, no lo estamos sintiendo, no se nos van a dañar las articulaciones. Entonces quiero que tengamos eso presente. Otra cosa que les quería hablar es el tema de la descodificación del dolor articular. Este sí es un tema absolutamente encantador, pero quiero saber, antes de empezar, si tenemos alguna duda que podamos resolver hasta el momento, relacionada con lo del tema del deporte, con el tema del calzado, o con el tema de la enfermedad como tal, de cómo se presenta la enfermedad. Porque ya a lo que se refiere en tema de la descodificación, es un tema
diferente. Por eso, hasta aquí quiero saber si hay alguna duda que les pueda ayudar a resolver. Otra cosa que me gustaría ir haciendo mientras van colocando las preguntas es que hagamos un ejercicio. Y es que a veces cuando nosotros hacemos ejercicios físicos no tenemos en cuenta lo que sucede en relación a nuestro peso y lo que llamamos el impacto articular. Entonces, el impacto articular tiene que ver con el peso que soporta mi rodilla y mi tobillo cuando yo estoy haciendo un ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, quiero que cada uno de ustedes tenga en su celular, saque la función de calculadora y hagan este ejercicio. Entonces, cuando yo estoy caminando, normalmente, hola Cristian, me dice que estoy un poco confundido, el desgaste del zapato se debe ver en el talón o en la parte frontal. Realmente se ven en ambos lados, pero no se compliquen la vida, véanlo en la parte de atrás. ¿En qué parte desgastan su zapato? ¿Para afuera o para adentro? Si es para afuera es supino, si es para adentro es prono. Y listo, ya no se compliquen. Bueno, entonces, cuando yo estoy caminando, haciendo el ejercicio de la caminata, quiero que tengan presente que cuando hay un sobrepeso, el desgaste y el daño articular se pueden presentar con mucha mayor facilidad. Entonces vamos a entenderlo desde el tema del peso, cómo funciona eso. Entonces, cuando yo estoy caminando, al peso que ustedes tienen, me le van a multiplicar por 1.19. Entonces, yo voy a ir haciendo el ejemplo con un peso de 100 kilos para no complicarnos, ¿sí? Entonces, si yo peso 100 kilos y lo multiplico por 1.19, significa que yo caminando estoy soportando en mi articulación 119 kilogramos. A pesar de que yo pese 100 kilos, el impacto articular es de 119 kilogramos. Eso bajo los parámetros de pensar que estamos solamente caminando y que tenemos un peso de 100 kilos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a andar rápido, ¿no? Andar rápido. Yo tengo un peso de 100 kilos. ¿Qué pasa con mi articulación cuando yo camino rápido? Cuando yo camino rápido, entonces multiplico mi peso por 1.49. 1.49 significa que si yo peso 100 kilos, estoy soportando como impacto articular 149 kilogramos. Peso 100, pero el impacto de mi articulación son de 149 kilogramos. ¿Bien? Cuando yo empiezo a trotar, entonces la cosa se pone más sabrosa. Cuando yo empiezo a trotar, el impacto lo vamos a sumar. 100 kilogramos multiplicados por 1.75, ¿sí? Yo estoy dando el ejemplo de 100 kilogramos. Ustedes van a coger su peso y lo van a multiplicar por esa cifra. Entonces, en mi caso, estamos haciendo el ejemplo, 100 kilogramos multiplicados por 1.75 me dan 175 kilogramos que está aguantando mi articulación cuando yo estoy trotando. Bien, ahora vamos a ponernos a correr. Cuando yo empiezo a correr, entonces mi articulación, que peso en este momento 100 kilogramos, lo voy a multiplicar por 2.8. O sea que 100 kilogramos por 2.8 significa que mi articulación está aguantándose 280 kilogramos. Entonces es ahí cuando yo les digo a mis pacientes que hay un sobrepeso. ¿Por qué no trotar? ¿Por qué no correr? ¿Por qué empezar una caminata y una caminata despacio? Es importante que tengamos esto presente porque a veces no somos conscientes y empezamos a hacer entrenamientos funcionales sin tener esto claro y lo que hacemos es terminar tirándonos una articulación. Entonces, es rico que ustedes comprendan cómo su articulación tiene que aguantar ese peso. Y eso sin hablar del impacto. Impacto, caída, caída, impacto. Entonces, por eso existen ejercicios de impacto y ejercicios de bajo impacto. Entonces, cuando yo tengo un sobrepeso y tengo un índice de masa corporal por encima de los 28, yo lo que recomiendo es empezar con ejercicios de bajo impacto. Dícese estos ejercicios en donde yo no tenga que forzar mis rodillas ni mis tobillos con el sobrepeso. Dícese hacer bicicleta estática, hacer spinning, hacer cualquier tipo de actividad en las que yo pueda estar sentado, ¿sí?
O la otra es utilizar la piscina. Por eso casi siempre ustedes ven que los ortopedistas y todos los especialistas en el tema de los huesitos nos mandan a utilizar la piscina como herramienta para evitar el daño. Porque si yo más encima ya tengo una artrosis o ya tengo una artritis o estoy en un proceso autoinmune y me pongo a brincar y a saltar, pues es lógico, va a empeorar el proceso en vez de mejorarlo. Siempre el ejercicio va a ser benéfico, siempre, pero no podemos forzar a nuestro cuerpo a hacer algo que él todavía no está entrenado, ni mucho menos que es incapaz de soportar. Entonces, por eso siempre el ejercicio debe estar dirigido, ya sea por su médico o por las personas en donde ustedes están tomando sus clases. Eso me encanta. Bien, me dicen si hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a entrar entonces al tema de la descodificación. ¿Qué es el tema de la descodificación? La descodificación es lo que se llama hoy en día la nueva medicina. Es una medicina que está enfocada hacia buscar cuál es el causante del daño articular en un paciente, cuál es el causante del deterioro funcional y que está relacionada con su proceso de, digamos, el proceso evolutivo dentro de su mente. Esto no es fácil de entender, pero lo vamos a poner con ejemplos como para que la cosa nos fluya más, porque con el ejemplo es como más fácil de entenderlo, ¿sí? Resulta y pasa que la descodificación biológica trata la enfermedad desde el punto de vista de un choque emocional. Entonces, un choque emocional llega a nuestras vidas y pueden pasar dos cosas. Uno, que se resuelva y otro, que perdure en el tiempo. Eso depende de qué sea la situación que estamos en el momento del conflicto y el ataque. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy básico. Entonces, tenemos aquí al ratoncito y tenemos aquí al gato. Entonces, este gato va a querer capturar al ratoncito. Entonces, el ratoncito lo que hace es empezar en un proceso de estrés por su supervivencia. Entonces, en ese proceso de estrés de supervivencia, lo que el ratoncito hace es liberar adrenalina, liberar cortisol, liberar, bueno, algunos neurotransmisores que lo que hacen es mantener su cuerpo en función de poder ejecutar su vida con más facilidad. Entonces, oxigena el cerebro, oxigena los músculos, oxigena el cerebro, disminuye la circulación de los órganos que no están usándose en ese momento, de las vías digestivas, en fin. Facilito, facilito. Vamos a ponerlo facilito. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el ratón se escondió y el gato no lo pudo coger, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese ratón? Pues que hasta ahí llegó el momento de su estrés y de su angustia. Ya no lo van a coger, ya no lo van a capturar, entonces su cuerpo nuevamente se revierte hacia su estado basal, que es un estado que llamamos nosotros los médicos un estado vagal, ¿sí? Que es un estado de ya no hay afán, ya no hay de qué estresarnos. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso en el que se produce una lesión de órgano? Entonces, lo que se produce en la lesión de órgano es que ese estado de estrés y de angustia se perpetúa en el tiempo. No encuentra solución, no encuentra respuesta. Entonces, lo que el cuerpo hace es empezar a coger esa situación de angustia y de estrés y la representa físicamente, dependiendo de qué es lo que suceda. Cuando nosotros hablamos de articulaciones y de huesos, estamos hablando que la descodificación la vamos a enfocar hacia un concepto de despreciación o de desvalorización personal. Entonces les voy a dar un ejemplo de un paciente. Llegó a mi consulta un paciente, era una secretaria, y ella empezó a tener un problema de rigidez en las manos, ¿sí? Y entonces tenía más o menos un cuadro de tuvo 2 años de evolución y entonces ella empezó a tener como limitación funcional en sus manos y desde ese entonces tenía crisis de dolor en sus manos. Entonces ese fue el motivo de consulta. Cuando yo voy a hacer una descodificación, yo necesito empezar a ver en qué momento esa persona encontró el dolor en el estado del tiempo. Entonces, lo que hacemos es rebobinarnos en qué momento esa persona empezó a producir el síntoma. Entonces, lo que ella me cuenta es lo siguiente. Me dice, sí, mira, yo tengo este síntoma hace más o menos unos 2 años atrás. Y le dije, bueno, ¿qué estabas haciendo en esa época de tu vida? Entonces me dijo, no, estaba trabajando en una compañía, tenía un jefe, Y le dije, bueno, ¿qué pasó durante esos días que te produjo un estado emocional alterado
y que no hubo la posibilidad de resolverlo, ¿sí? Entonces es lo mismo que les contaba del ratoncito, ¿no? Entonces un estado emocional alterado que produjo algo inesperado, algo que produjo un momento de angustia, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes que están conectados van a ir buscando en el momento de su enfermedad, cuándo apareció y en el momento en que apareció, qué vivencia tuvieron que les pudo haber llevado a un estado de angustia y en un estado de afán que fue inesperado. O sea, ustedes no esperaban que eso sucediera y eso les generó un nivel de angustia. Entonces ella me dijo, sí. Resulta y pasa que mi jefe me dijo que yo no servía para nada y que el trabajo que yo hacía era un trabajo inútil. Entonces, la desvalorización siempre suele verse representada en el hueso y en la articulación. Hueso y articulación, desvalorización. ¿Cuál es el concepto de la medicina de la descodificación? Que la desvalorización nos limita en el movimiento, por eso se refleja hacia las articulaciones y hacia el hueso. Entonces, cuando ella me cuenta su experiencia de vivencia con su jefe, la reacción que ella tuvo fisiológicamente frente a ese estado de angustia y de estrés fue reflejada hacia la articulación de las manos, porque enlentecer mi función, que era para ella el digitar, porque era una secretaria, el digitar iba a empezar a representarse de esa manera, ¿sí? Entonces, al representarse de esa manera, ella empezó a tener limitación funcional dentro de su proceso de lo que era trabajar en el computador. Entonces, cuando empezamos a hacer la descodificación y ella entiende que ese fue el gatillo desencadenante, su estado emocional la llevó a tener ese proceso de limitación subconsciente, que lo que hizo su cuerpo fue decir, estoy sometida bajo este estrés constante, bajo esta situación que es una desvalorización de mi propio ser, lo encapsulo, lo vivo en mi subconsciente y lo represento físicamente. Entonces, así funciona la descodificación. Cuando esa paciente llega a mí y ella nuevamente hace la vivencia, recuerda y captura ese momento de subconsciente y entiende nuevamente dentro de su proceso evolutivo qué es lo que le está desencadenando la enfermedad, eso es una cosa mágica. Pues sí, suena raro, pero es así. Ella en el momento de la consulta movió sus manos como si las hubiese movido como siempre. Entonces, a veces es difícil para nosotros como médicos y como especialistas lograr entender cómo funciona y cómo puede un proceso mental cambiar a un paciente en una sola consulta, pero así funciona. Así funciona y cuando lo empiecen a ejercer en sus prácticas y cuando ustedes como pacientes lo empiecen a hacer para su vida, se van a dar cuenta de lo poderoso que es esta herramienta. Es realmente poderosa. Otro caso que les voy a contar, porque es que dentro de los casos es que empiezan a encontrar como las respuestas a muchas cosas. Bueno, les voy a contar bueno, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del túnel del carpo, que es muy común en las personas, bueno, que para nosotros como médicos, en las personas que tienen a mantener actividades que mantengan la mano en esta posición, ¿sí? Entonces lo que hace es que se compriman algunos de los nervios y de las venas y las arterias que van para acá por un ligamento que tenemos en esta parte de la mano, ¿sí? Entonces, al tener la mano en esta posición, lo que hace es que ese ligamento cada vez se vuelve como menos elástico, ¿sí? Y lo comprime y empieza uno a sentir la sensación de adormecimiento en las manos. ¿Qué es lo que dice la descodificación? Que hay un componente más allá. Entonces les voy a explicar otro casito que vi, espectacular. Resulta y pasa que llega a la consulta, es un señor de edad, de unos 70 y tanticos años, con el tema de el adormecimiento de sus manos. Él no quería hacer ningún tratamiento diferente, él quería hacer una descodificación y quería encontrar el punto gatillo en el que él se le desarrolla la enfermedad. Entonces empezamos a hacer el retroceso en la línea del tiempo, a buscar en qué momento pudo haber un punto de gatillo desencadenante de la enfermedad y buscando y buscando y buscando, él me dice un evento que tuvo traumático en su infancia, cuando él estaba en el colegio y tenía 12 años. Él, jugando con un compañero, lo empuja, el niño cae al piso,
no el paciente, sino el paciente empuja a otro niño, el niño cae al piso, se pega en la cabeza, el niño hace una hemorragia cerebral y a los pocos días fallece. Cuando él me cuenta ese evento, inmediatamente hacemos la conexión, ¿no? Entonces es la conexión de lo que pasó que quedó en su subconsciente guardado, que es el evento que en la biología empieza a representarse físicamente como el que no puedo mover y que se me vuelven rígidas mis articulaciones por el evento de haber impulsado a ese niño. El impulso, al caer al niño, la culpabilidad que siente hace que finalmente haga ese proceso de limitante. ¿Qué pasa con la descodificación? Que la descodificación habla que ella no tiene como un valor en el tiempo, o sea, la biología dentro de la descodificación no tiene un valor en el tiempo, puede presentarse el síntoma después de haberlo vivenciado hace mucho tiempo atrás. Entonces, es una cosa encantadora, encantadora. Cuando ese paciente trae eso nuevamente a la conciencia y lo entiende, el cambio increíble, es increíble. Pasa mucho en las amas de casa que empiezan a tener ese síntoma el síndrome del túnel del carpo por el mismo tema de desvalorización. Recordemos que todo lo que tiene que ver con articulaciones, ligamentos, todo lo que tiene que ver con huesos, es una base fundamentada de desvalorización de mi ser. Entonces, son esas amas de casa que siempre le llegan a uno, eso es una cosa increíble. Entonces, ¿cuál es el proceso del ama de casa? Desvalorización. Desvalorización del acto, de lo que yo hago como ama de casa, de que yo me esfuerzo por preparar los alimentos, me esfuerzo por tener mi casa limpia, me esfuerzo porque mi familia esté bien, pero no veo representado dentro de mí el valor de lo que yo hago como ser humano para mantener mi hogar. Entonces son personas que empiezan a tener muchas molestias y que le cuentan a uno, no, doctora, es que yo ya no puedo trapear, ya no puedo barrer porque me duelen mucho las manos, me duelen mucho las manos. Y entonces uno va a indagar a esas personas y a esos pacientes y empieza a darse cuenta que dentro de su base fundamental está el proceso de desvalorización, como ellas se sienten, porque la descodificación cerebral no inmiscuye a su exterior, es en nuestra mente donde empieza a ver el proceso de desvalorización. Me explico. Yo como hijo puedo decir, ay, sí, es que yo desvalorizo a mi mamá porque es que yo no le digo que el oficio quedó lindo. No. O sea, el ejercicio es hacerlo independiente de lo que pase en el universo. O sea, si el universo le pareció bonito, le pareció feo, la práctica está dada a que hacia nuestra mente no se vea limitada por los demás, sino que los demás sean simplemente la herramienta de aprendizaje. Porque la enfermedad lo que nos muestra en nuestro cuerpo es un aprendizaje para llegar a un punto evolutivo diferente. Yo soy la del concepto que estamos en este mundo en un proceso de aprendizaje. La enfermedad me está mostrando lo que yo debo aprender de ese proceso de la enfermedad. ¿Qué es lo que yo debo aprender? Manejar el tema de mi valorización como ser humano. Volverme resistente para que el entorno no entorpezca mi proceso de aprendizaje. Entonces, eso es un tema encantador, larguísimo, que cada persona se encuentran situaciones distintas, pero que si ustedes son de los que sufren de dolores articulares, por favor, busquen dentro de su proceso evolutivo cuál ha sido ese gatillo de sensación de desvalorización que empezó a mostrar y a manifestar el síntoma de la enfermedad. Esto aplica para todos los tipos de artritis, artrosis, autoinmunes, moitoinmunes, gotosas, degenerativas, para todo lo que tiene que ver con articulaciones y huesos. Proceso de desvalorización. ¿Qué es lo que pasó o en qué momento de mi vida apareció la enfermedad y qué estaba yo haciendo en ese momento de mi vida que pude haber asociado? ¿O qué evento traumático viví y que no tuvo solución? Que lo viví como vivencia sola y que no pude desahogar. Entonces, quiero que hagamos ese ejercicio. Ejemplos tengo millones, muchísimos. Y es que esto es una cosa
que después de encontrar como la respuesta a todo lo que pasa en nuestra mente, lo empieza uno a ver en los pacientes con una facilidad increíble, empieza uno a hacer un proceso de regeneración espectacular. Les voy a contar un casito que tengo ahorita en Arauca, que me tiene absolutamente fascinada. Es una paciente de 70 y muchos años también, con un nivel y un coeficiente intelectual increíble, que cuando yo la conocí dije, wow, esta mujer es la experiencia hecha mujer, y que empezó con un problema de artritis degenerativa, pero que esa artritis degenerativa se activó como una artritis autoinmune. Entonces ya empezó a poder poner positivos los anticuerpos para la artritis reumatoidea y en fin. Entonces, se me hacía, era increíble cómo la había llevado a una limitación de estar en silla de ruedas. Yo decía, bueno, esto no tiene ningún sentido alguno, más encima porque generalmente las artritis reumatoideas no aparecen a esa edad, sino aparecen mucho más jóvenes, entonces había algo ahí que no me cuadraba. Entonces, bueno, cuéntame tu historia. Ella empezó a contarme su historia y efectivamente dentro de la historia, esa era una historia de esas para hacer una telenovela. Qué cosa tan impresionante, wow, qué vivencia de vida tan difícil. Encontramos el gatillo desencadenante de la enfermedad, ¿sí? Que fue un proceso de separación de su pareja por una desvalorización que esa pareja hacía de manera permanente con ella. Cuando encontramos el gatillo de la enfermedad, empieza a ver, cuando ya hay un deterioro de la función tan grande del tejido, ¿sí? En términos de lo que nosotros conocemos como medicina, no es viable, ¿sí? No es viable que un deterioro de esa articulación que ya está desviada, que ya está en una situación de limitación muy grande, que ella misma y por sí sola se pueda revertir el proceso, no es viable, ¿sí? Pero para la descodificación eso no existe. Para la descodificación, el haber quitado el gatillo empieza un proceso de regeneración. Y el proceso de regeneración se manifiesta con agudización de los síntomas. Ese fundamento también lo maneja la homeopatía. La homeopatía también maneja que en el momento en el que el paciente empieza a hacer su transformación, o que damos con el medicamento que es y empieza a hacer como ese movimiento realmente del ser, el paciente agudiza los síntomas. Pues en este caso sí pasó. Ella empezó a hacer una agudización tan tremenda de los síntomas que la mandó a hospital. Cuando ella me llama y está hospitalizada, yo dije, wow, genial, genial, porque está efectivamente haciendo una terapia que para mí como terapeuta es muy bueno porque estoy viendo cómo efectivamente está haciendo su proceso de nuevamente regeneración, y efectivamente es una regeneración articular y produjo un brote en la piel que es espectacular porque es en el momento en que nosotros reflejamos en la salida y la depuración de la enfermedad. Y hoy en día esa paciente camina, esa paciente tiene una nueva vida, esa paciente tuvo una transformación que difícilmente uno a veces como terapeuta logra creer, pero que así fue. Y hoy en día, de hecho, todos estos estudios que me han llevado a mí a profundizar mucho el tema del cáncer, porque la descodificación para el cáncer es, wow, eso sí, me le quito el sombrero. De hecho, hoy en día hay unos tratamientos de descodificación que desafortunadamente no se están haciendo en América, sino se están haciendo en Europa, relacionados con el manejo de descodificación con pacientes con cáncer y teniendo un 85% de porcentaje de respuesta positiva frente a la descodificación, que uno dice, wow, esto es una herramienta absolutamente valiosa. Yo espero que en Colombia este tipo de terapias llegue muy pronto. Están ya en Latinoamérica en algunos países, sí, están en Argentina, en Chile. En Colombia muy poco se conoce de esto, pero como herramienta para el manejo de un paciente de una enfermedad crónica, de una enfermedad aguda, de todo tipo de enfermedades, todavía hay mucho por hacer. Quiero que lo entendamos, no es fácil, no es sencillo, pero cuando yo veo esos cambios en mi paciente y que veo que son transformaciones de vida, es cuando le doy el valor que le doy hoy en día. Entonces, no nos ceguemos, abramos nuestra mente y miremos todas las herramientas que tenemos. Utilicémoslas y después sí nos quedamos con cuáles nos quedamos y con cuáles no. No ceguemos
nuestras posibilidades, a conocer herramientas que hoy en día para las personas y para nosotros mismos como terapeutas terminan siendo muy valiosas. Utilicémoslas, entendámoslas, conozcámoslas y después tomamos decisiones de si nos quedamos con ellas o no. Bueno, muy bien. Dice Alejandra Costa, tengo entendido que desde que aparecieron los síntomas son 3 años atrás para retomar el posible gatillo. Acuérdate bueno, que les acabo de comentar que los gatillos pueden aparecer en cualquier momento de la biología. No necesariamente tienen que ser en el momento en que apareció la enfermedad. Gran parte de ellos aparece cuando aparece la enfermedad, pero si no están relacionados con algún evento, en ese momento nos vamos mucho más para atrás. Por ejemplo, en los niños no se utiliza esta teoría, o sea, no se busca en el tiempo. Cuando yo tengo un niño menor de 7 años que tiene alguna enfermedad que generalmente tiene que ver con eczema, dermatitis, enfermedades relacionadas con asma, yo no busco en el niño la enfermedad ni el gatillo desencadenante. En quien lo busco es en el papá o la mamá. Así es. Y les voy a explicar un casito bien chévere que me pasó hace poquito. Me llega una paciente con su hija que tiene un brote, ¿sí? Y entonces la niña manifiesta el brote cada vez que se va donde el papá, se brota. Y entonces ella llega, ellos son padres separados, bueno, la niña es concebida, pero sus padres son divorciados. Entonces, la niña cada vez que se va para donde su papá, se brota. Y entonces la señora llega como muy irritable porque le echa la culpa al papá que en su casa hay algún componente que hace que la niña siempre llegue brotada. Entonces es cuando ya empiezo a indagar, bueno, ¿cómo así? El brote, ¿qué relación puede tener este brote con la niña y con el tema de sus padres? Entonces, efectivamente ya se le habían hecho las pruebas de alergias, y entonces que alergia al ácaro, y que entonces alergia al pelo de yo no sé quién, y ta. Bueno, en fin. Ella reconsulta porque a pesar de no estar en contacto con ninguno de esos tales alergenos, ella sigue teniendo el síntoma. Y que siempre cuando se va con el papá es cuando se manifiesta de una manera más notoria. Siempre las condiciones de piel tienen un enfoque de desapego, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un brote es porque hay algún componente del desapego y de falta de afecto. ¿Qué es lo que pasaba con estas personas? Ellos tuvieron una relación tremendamente tortuosa, tuvieron una relación de separación durante el transcurso de la gestación. Entonces, cuando llega el tema de la gestación en esta persona, se desencadena una crisis emocional gigantesca porque fue una hija no deseada, porque fue una condición que no tuvo una respuesta muy positiva frente a esa situación. Y lo que hizo fue que ese tema emocional que vivió la mamá durante su gestación lo transmite de manera vertical. Bueno, transmitirlo de manera vertical es que lo transmite a su descendencia. Cuando esta niña nace, ya hay una separación de este vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, papá por su lado, mamá por su lado. Y la niña, cuando va donde su papá, se brota. ¿Qué es lo que hace la niña? Hace una reacción alérgica buscando evitar el desapego. O sea, me explico. La niña dentro de su concepción quiere a sus padres juntos, ¿sí? Uno de hijos siempre quiere ver a sus padres juntos. Pero como eso no es viable y como hay una mala representación de la mamá frente al padre y ante el padre hay una mala representación de la figura materna, entonces cada vez que la niña se va hacia donde su papá, se brota con esa necesidad de apego y de afecto, Entonces, ella se brota es por la necesidad de su padre, no se brota porque se fue para donde el papá y el papá la pone neurótica, no, es por la necesidad de su padre que hace la reacción, ¿sí? Las reacciones de alergias en los niños siempre tienen que ver con esa falta de afecto, buscando el afecto. De hecho, las terapias de descodificación en los niños se hacen
con los padres, pero con los padres fundamentadas en los hijos. O sea, me explico. Ese momento yo le dije, mira, lo que vas a hacer es que tú vas a coger a tu hija, le vas a permitir ver una representación positiva de su padre, ver una representación positiva de lo que es su separación y evitar esa reacción de cada vez que yo me voy a donde mi papá, voy a tener que devolverme para mi casa y voy a tener nuevamente esa sensación de desapego y de desapego, que finalmente es lo que hace que se siga enfermando. Entonces, el ejercicio con el padre es, cuando la niña se brote, meterse en ellos juntos a la ducha, a la piscina o algún sitio en donde esté vinculados con el agua para que hagan un afianzamiento de su amor. ¿Cómo se hace eso? Se meten a la tina. Si la niña está muy brotada, echan sal, ¿sí? Porque la sal ayuda a desinflamar ese brote. Echan sal en la tina. Si no está muy brotada y está muy inflamada, la cogen y la abrazan y le expresan desde muy dentro de su corazón todo el amor que sienten por esa persona. Y hacen ese vínculo de amor en la tina. Y es impresionante cómo en solo ese acto, durante el transcurso de la noche, la niña se le quitó el brote. Y un brote tremendo. Entonces, al otro día me llama la paciente absolutamente incrédula con muchas situaciones y como que no podía creer que eso pudiese ser cierto. Yo le decía, mira, el poder de la mente es infinito, así mismo como es el poder del amor. Entonces, siempre con nuestros hijos seamos muy, muy sutiles, porque ellos son esponjas y ellas las cogen todas. Y si nosotros somos de los que tenemos hijos enfermizos, pilas, porque esas enfermedades están en nosotros y se las estamos transmitiendo. Bueno, creo que hasta aquí llega la charla de hoy. Quiero saber si hay alguna pregunta. Creo que nos alargamos un poquito más en el chat de lo que deberíamos. Es básicamente el enfoque que quiero que tengamos como pacientes y de los colegas que se conectaron, rico que lo conozcan y que de repente lo profundicen para sus especialidades, porque cuando yo lo veo a mis pacientes, pues es genial ver la respuesta de ellos y cómo en un momento de su vida, con solo una consulta y con solo hacerlo presente, sus vidas cambian. Entonces, utilicémoslo para nosotros mismos, para sanar nuestros mismos dolores y nuestros mismos conflictos y asimismo también poderlo prestar como uso para nuestros pacientes. ¿Hay alguna pregunta adicional o quedamos todos clarísimos en el chat? Bueno, creo que muy bien, Alejandra. Sí, efectivamente, esa es la mamá del problema. Bueno, los padres en este caso. Ya habíamos aclarado esa duda. Bueno, muy buenas por la información. El poder de la mente, sí, Sonia, el poder de la mente es increíble. Y mi gata que viene a despedirse también. Me encantó haberlos tenido esta noche. Un abrazo para todos. Quienes quieran utilizar las herramientas de la descodificación, con muchísimo gusto, en esta misma página donde están conectados pueden encontrar mis números telefónicos para sacar la cita médica. Alejandra me dice que le gustaría saber si los niños también son resultados de los padres. Los estados gripales, sí. Bueno, en la descodificación, todos los síntomas tienen una relación. Lo que pasa es que en los niños, ellos todavía no tienen como esos gatillos desencadenantes. Pero hay niños en los que a veces logran entender que la enfermedad les trae ciertos beneficios, digámoslo de alguna manera. Entonces, casi siempre las enfermedades en los niños tienen que ver con un componente emocional de la madre o del padre, ¿sí? Los niños enfermizos del colegio que viven con gripas y con ciertas situaciones hay que revisar en el núcleo familiar qué es lo que está haciendo que ese niño viva en un ambiente que constantemente para él está siendo tóxico, ¿sí? O es que hay una mala relación entre los padres, o es que hay un abandono por parte de ellos porque trabajan, porque tienen que cumplir ciertas situaciones, el niño vive mucho tiempo solo y hay una relación que cuando el niño está solo los padres están presentes, entonces
se presenta mucho que son niños enfermizos porque la búsqueda de afecto hace que desarrollen fácilmente la enfermedad como respuesta fisiológica hacia tener a mi padre presente y hacia mi madre presente cuando estoy enfermo. Ellos no lo hacen de manera consciente, pero sí pasa mucho. Es muy común, de hecho. Muy bien. Los estados gripales, es la misma pregunta, muy bien. Bueno, me encantó tenerlos esta noche. Dudas e inquietudes por mi Messenger pueden enviarme las preguntas que les hayan quedado como en el limbo. Sin embargo, el tema de la descodificación es muy específico de cada quien, entonces espero que si son casos muy específicos, más bien los veamos en una consulta. Espero verlos en el próximo chat, todos conectados. Un abrazo para todos y buenas noches.